Bien, buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio. ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal este viernes? Viernes de fiesta, me imagino yo que se van de fiesta hoy viernes, así que hay que cuidarnos mucho hoy. ¿Cómo están? Buenas noches para todos y para todas. ¿Cómo van? Bienvenidos a este espacio, 21 días de conexiones, hoy 25 de octubre, ya estamos a punto de terminar este ejercicio que hemos venido haciendo durante todos estos días, que bueno, realmente ha sido una tarea ardua, maravillosa y bueno, aquí estamos para todos ustedes. ¿Cómo les ha ido? Voy a ver por acá quiénes están, quiénes son nuestros amigos que se van conectando. Juan Guillermo Peña, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, por aquí haciéndole a la tarea. Hoy tenemos una invitada, voy a pedirle a Sandra que se pueda conectar con nosotros. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bienvenidos todos. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola David, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente muy bien. Aquí hay algunos amigos que ya se van conectando a esta transmisión. Hoy vamos a hablar de un tema necesario, importante. Creo que es hacer conciencia, ¿no, Sandra? Hacer conciencia de que todos vamos para allá, de que esa es la tarea, de que estamos envejeciendo. Sí, digamos que actualmente se está presentando un cambio importante en la distribución de la población. Digamos que se está modificando, se está volteando la pirámide a medida en cuanto el tiempo pasa. Hay más adultos mayores en contraste con hay menos niños. Entonces, esto se debe principalmente a dos razones. Tenemos menos nacimientos, las personas cada vez están esperando más y no están teniendo hijos. Y por otra parte, la expectativa de vida ha aumentado significativamente con el pasar de los años. Todo esto gracias a los avances médicos. Entonces, ¿qué está generando esto? Que haya muchísimos más adultos mayores y cada vez va a haber más. En Europa se calcula que actualmente una de cada 5 personas supera los 65 años. Eso es un 25% de la población. Mientras que en Colombia, un comparativo que se hace con el censo que se hizo en 1985, con el censo del 2018, nos indica que pasamos del 3,98% al 9,23% de personas mayores de 60 años. Casi se triplicó. Estamos hablando de un aumento significativo. ¿Esto qué genera? Que se dé la necesidad de mejores políticas públicas. Vamos a ver qué va a ocurrir con toda la parte pensional, qué vamos a hacer con todas estas personas mayores, que a pesar que la expectativa de vida se aumenta, también vienen muchos problemas asociados con este aumento. También digamos que es importante que se desarrollen nuevas estrategias a nivel de manejo de la salud, no solamente física, sino también mental. ¿Cómo vamos a atender a estas personas y cómo las familias se van a ver involucradas en todo este proceso? Pues finalmente son ellos quienes realizan el grueso del trabajo. Así es, Edush. Oye, pero estaba buenísimo. Empezamos, pero con toda. Por aquí se siguen conectando. Oscar López, bienvenidos, bienvenidos todos. Muestra a ver yo por aquí qué hice. Se me desconectó por acá de mi celular. Bueno, bienvenidos a este espacio. Creo que esa es la tarea de hacerlo diferente. Daniel González también se está conectando. Este es un tema que a todos nos incumbe, ¿no? Con estas cifras que nos acabas de dar, pues bien interesante. Sandra, pero antes de arrancar en materia, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, por qué el interés de hablar del adulto mayor. Bueno, ahí hay un montón de términos que se acuñan, ¿no? A los viejos, a la tercera edad. Bueno, creo que esto tiene que ver más con un tema lingüístico que con la realidad. ¿Tú cómo los vas a llamar hoy para que podamos llegar a ese acuerdo? Yo prefiero llamarlos adultos y adultas mayores, ¿sí? Adultos y adultas mayores. Muy Adultos bien, muy y bien. adultas mayores. Sandra, tú tienes, cuéntanos un poquito de ti para que podamos arrancar y las personas que se van conectando, bienvenidos. Por aquí está Flor, Alba, Olga Lucía. Ya vamos a leer los comentarios. Sandra, cuéntanos por qué hablar, por qué tú de los adultos mayores. Bueno, yo soy neuropsicóloga. Digamos que el grueso de mi trabajo está enfocado en lo que vienen siendo las funciones cognitivas, lo que conocemos como atención, memoria, lenguaje, todas estas funciones relacionadas directamente con la corteza cerebral, es decir, con la parte más externa del cerebro. Mi trabajo consiste en evaluar cómo están esas funciones e intervenir sobre ellas.
¿Y Qué por bueno. qué el adulto mayor? Básicamente porque es un trabajo hermoso en donde tenemos una población, a mí me encanta trabajar con adulto mayor, porque son personas que traen un montón de historia, ¿sí? Y que requieren unos cuidados adicionales, pero que no es un cuidado, o más bien no son personas que estén limitadas, sino que por el contrario son personas con grandes características, grandes cualidades, grandes aprendizajes, a quienes debemos darles el mejor servicio posible, garantizando calidad de vida. Esas personas, cuando las atendemos bien, cuando estamos presentes, cuando tenemos ciertas estrategias de acompañamiento, van a tener una mejor calidad de vida, van a ser más funcionales y eso repercute en toda la familia. ¿Sí? No, Cuando todos los miembros de la familia están bien, pues y el creo ciclo que es funciona. culturalmente nosotros tenemos una mala cultura frente a los viejos, ¿no? Digamos que en otras culturas el tema de los adultos mayores, de los viejos, pues es el orden de como de la estructura familiar, donde los viejos están arriba, los grandes cuidan a los jóvenes. Bueno, aquí la cosa cambia un poco, ¿no? Incluso los más jóvenes creemos que tenemos ahí unos dones y unos poderes sobrenaturales para poder mandar y demás sobre los más grandes que tiene que ver con todo este orden. Bueno, Sandra, ahora sí, pues para que vayamos entrando en materia, voy a saludar por aquí a algunas personas que se han conectado. Flor Alba dice buenas noches, dice Olga Lucía, ¿crece la población de adultos mayores? ¿Y qué pasa con los programas educativos para formar profesionales en esta área y el interés de las personas en este campo? Ese es un muy buen cuestionamiento que hace Flor Alba no, sino Olga Lucía, frente a la realidad del tema de los adultos mayores y adultas mayores, que tiene que ver con que no nos estamos preparando para este tema. Bueno, Sandra, cuéntanos de qué se trata entonces, en qué estamos con los adultos mayores. Bueno, pues sea lo que sea, sí tenemos educación y sí tenemos equipos interdisciplinarios orientados hacia la atención a estas personas. Tenemos neuropsicólogos, geriatras, psicólogos, psiquiatras especializados en esta parte, ¿sí? Y se está brindando cada vez una mejor atención. Digamos que lamentablemente tenemos una dificultad importante con lo que viene siendo el servicio de salud, ¿sí? Como tal, pero sí tenemos muy buenos profesionales, sí, que en este momento nos estamos especializando precisamente en atender a esta población que va en aumento. Entonces, digamos que hoy quisiera hablar mucho de estrategias de cuidado prácticas para las personas que conviven con un adulto mayor, que les acaban de decir que su abuelo, su papá, su mamá está presentando un déficit cognitivo, una demencia o adultos mayores con un envejecimiento normal. Pero antes de eso quisiera un poco hablar acerca de lo que es envejecer. Porque envejecer básicamente es un proceso que abarca muchos cambios, abarca cambios fisiológicos, es decir, en el funcionamiento. A medida que pasan los años no funcionamos igual. A nivel morfológico, el cuerpo cambia, el cerebro cambia estructuralmente hablando. A nivel bioquímico, las sustancias se empiezan a manejar de una forma distinta. Y finalmente a nivel psicológico, en donde la emoción y el comportamiento también se ven modificados. Estos cambios afectan directa e indirectamente procesos cognitivos, mentales, de personalidad, regulación emocional, comportamental, y que pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿A qué me refiero? La experiencia es una ganancia, ¿sí? Todo el aprendizaje a lo largo de los años, eso no lo podemos desacreditar, pero a veces la memoria falla, ¿sí? O son personas que tienen unas habilidades increíbles, pero ya no pueden hacerlo tan rápido como el mundo moderno lo espera, ¿sí? Porque tampoco es que hacerlo despacio esté mal. Entonces ahí es donde hacemos una diferenciación importante en lo que es el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Envejecimiento normal básicamente es una persona tiene unos cambios en su cuerpo, en su organismo, algunas de sus habilidades disminuyen, pero es funcional e independiente y todas las esferas de su vida están estables. Mientras que tenemos un envejecimiento patológico que puede ser producto de algún tipo de alteración ya orgánica, en donde no es independiente, en donde alguna de las esferas de su vida se ve afectada y vienen procesos de enfermedad como las llamadas demencias, que bueno, ya no se llaman así, ahora tienen un nombre un poco más técnico, pero todos los conocemos como las demencias. Y la más conocida, el Alzheimer, pero hay muchísimas más. Entonces, ¿qué ocurre cuando envejecemos? Primero, el cerebro se achica. Básicamente, a partir de los 45 años, el peso del cerebro comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque se achica, porque se mueren neuronas.
Entonces, básicamente se ha establecido que un adulto mayor tiene un cerebro 8%, el tamaño de su cerebro es 8% menor en comparación con un adulto, digamos, en su etapa máxima de desarrollo. Entonces es más pequeñito. Se cree que con esta disminución del peso, entonces disminuyen también las habilidades cognitivas. Sin embargo, eso no quiere decir que entonces el cerebro dejó de funcionar, porque no, en el cerebro no todo es tamaño, en el cerebro son conexiones, como el día de hoy. Entonces, en el cerebro, básicamente, entre más fuertes estén las conexiones, mejor vamos a funcionar. De nada me sirve a mí tener muchísimas neuronas si no están interactuando muy bien entre ellas. Esto se denomina lo que llamamos nosotros, ay, se me escapó la palabra. Básicamente es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la plasticidad cerebral y la reserva cognitiva. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, ¿sí? Principalmente la parte académica, esto ayuda mucho, esas conexiones se fortalecen, de modo que cuando muere alguna conexión, alguna neurona, las conexiones que quedaron empiezan a cumplir o a suplir el papel de las neuronas muertas. Por eso es que tenemos adultos mayores completamente funcionales. Sin embargo, pues sí disminuyen muchas de las habilidades, se incrementan los umbrales de sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Disminuye la audición, necesitamos sonidos mucho más altos, y disminuye la visión, necesitamos estímulos visuales más grandes, más luminosos, y además hay una dificultad para la adecuada integración multisensorial. Es decir, ver y escuchar y atender a lo mismo, y lo que huelo y lo que toco, ¿sí? Esto les cuesta un poco más de trabajo. Eso explicaría un poco también las dificultades con la tecnología. La tecnología es supremamente multisensorial y para los adultos mayores no es tan fácil y de hecho llega a abrumarlos por estos cambios orgánicos. Los tejidos se deterioran, disminuye también toda la parte de funcionalidad, no solamente a nivel osteomuscular, ¿sí? Los músculos ya no son tan fuertes, vienen los procesos de osteoporosis, etcétera, sino que a nivel de todo lo que es el funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula espinal, y periférico, que son los nervios que llegan a todas las extremidades, pues hay una disminución en funcionalidad. Entonces disminuye la fuerza, la velocidad, se requiere un mayor tiempo de calentamiento para prevenir, digamos, algún tipo de lesión, se evidencian fallos en el equilibrio, la marcha, la coordinación. Esto dentro de la normalidad, acá no estoy hablando de patología. ¿Sí? Dime. Que está bien interesante eso que estás diciendo, porque pues para los que se van conectando ahorita, posterior a que iniciamos, ya vamos a lo que no está funcionando bien y a lo que llamaríamos patológico, aunque creo que esto ya para los que están aquí nos debe tener así con los ojos gigantes, y es porque realmente hay un deterioro, ¿no? O sea, quieras o no quieras, envejecer trae un deterioro, que es lo que nos cuesta un poco reconocer socialmente, ¿no? No queremos envejecer. Hay un par de preguntas, ya voy a darles paso a las preguntas que tienen mientras tú nos terminas ahí de encuadrar en el tema, porque sí hay varias inquietudes acá, Misana. Entonces, adelante, esta sería la parte normal, ahora vamos a verlo, la parte que no va a ser tan chévere. Sí, claro que hay algo importante y es deterioro según quién. A mis pacientes, a muchos de mis pacientes, no solamente a los adultos mayores, sino también a aquellos con daño cognitivo, yo les pregunto, ¿lo importante es el cómo o el llegar? Ay, pero es que camino muy despacio, pero es que este bastón, pero ¿cuál es el punto? No, pues yo quiero llegar a la puerta, yo quiero llegar a la alcoba. ¿Y llega? Sí. Entonces, ¿es funcional o no es funcional? Si el objetivo es llegar a la habitación, su merced es funcional. Ya si quieres llegar bonito, si el bastón le suena feo, bueno, ya eso es otra cosa. Que pasa mucho, me voy a adelantar un poquito, pero pasa mucho con las adultas mayores y las gafas, ¿sí? No les gusta usar gafas y siempre es como, bueno, ¿su merced usa gafas? No, no, señora. Y las ve uno leyendo en la evaluación contra la hoja. Claro, es que hay un tema social fuerte, ¿no, Sandra? Frente al tema de llegar a... Y con tanto prototipo social que hay, pues muy complicado. Creo que como en todo a nivel social, para las adultas o para las mujeres siempre termina siendo más complejo, pues porque si el viejo se envejece, pues no pasa nada, pero para las mujeres sí hay un tema de reputación, de nombre, de cuidado, bueno, ahí hay un tema social que tenemos que seguir trabajando. Voy a saludar por acá, regálame un minuto de tu tiempo por acá, Iván.
Livni Villamil, Olga Lucía, Eduardo Madero se conectó con nosotros, Carlos Barreto, Diana Otálora, Carolina. Este es un tema que nos corresponde a todos. Esto me gusta invitarlos a que compartan porque estoy seguro que en cada una de nuestras casas hay un adulto mayor o hay una tía o hay un tío que va en ese camino y que hoy vamos a encontrar esas estrategias para ver cómo podemos de alguna manera dar algunas líneas de cómo cuidar a esos adultos. Norma, Juan Carlos, bienvenidos todos a este espacio. Y bueno, Sandra, dicen por acá, voy a plantearte dos preguntas y tú los eliges ahí en qué momento las puedes revisar. El cuidado del adulto mayor requiere unas estrategias puntuales y en ocasiones resulta muy agotador. ¿Qué recomiendas para el cuidador para mantener esa estabilidad física y emocional? Entonces, creo que más adelante ahí vamos a estar con el tema del acompañamiento al adulto. Desde tu experiencia, Sandra, te pregunta Carlos, ¿por qué crees que hay una tendencia en ciertas personas o comunidades o un miedo manifiesto por aceptar la vejez y por no reconocer a los adultos mayores, dado que en muchos escenarios se dan situaciones de rechazo y maltrato? Bien, vamos con esas dos y ahí vamos viendo qué más. Bueno, voy a responder lo de la parte del cuidador de una forma muy breve porque ahorita me voy a extender en eso. Dale, dale. Básicamente, el cuidador tiene que cuidarse y el cuidado del adulto mayor no puede recaer en una sola persona. Cuando hablamos de cuidar a un papá, a un abuelo, a una abuela, a una mamá, estamos hablando que la familia tiene que cuidar a esta persona, ¿sí? Y si no hay nadie, si solamente son papá e hijo y no hay con quién, hay que buscar ayuda. Eso es fundamental, eso tiene que ser una red de apoyo. No puede ser una persona cuidando a otra persona porque eso genera algo que se llama el síndrome del cuidado, del síndrome del cuidador. Entonces, básicamente necesitamos una red de apoyo y el cuidador principal tiene que cuidarse. ¿Cómo? Comiendo bien, haciendo ejercicio, yendo al psicólogo, yendo al médico. Esta es una de las cosas que menos hacen. No vuelven a controles médicos. Entonces no van a sus citas, me duele acá, pero no importa, me duele allá, si se me olvidó, no el medicamento. Entonces yendo al médico es fundamental y teniendo espacios de ocio, de entretenimiento, de relajación. Eso sería como a grosso modo lo que pueden hacer los cuidadores. En cuanto a la otra pregunta, yo creo que tiene que ver mucho con el miedo a la muerte. La medicina nos hizo un gran bien en cuanto a, tenemos un montón de tratamientos, medicamentos, herramientas para tener una buena calidad de vida y esto generó que se alargara, pero también nos dijo que morir es malo, ¿no? Que tenemos que luchar contra la muerte y pues no, la muerte es parte de la vida. Si nosotros aceptamos que en algún momento vamos a morir, vamos a tener una vida plena en lugar de estar luchando contra la muerte y temiéndole a la muerte que en cualquier momento va a llegar. Entonces, un adulto mayor, sea lo que sea, yo creo que tiene que hacer ese reflejo, ese espejo de en algún momento usted va a llegar ahí, lo siguiente que sigue es morir. Y creo que es más desde el miedo que se mueven las personas frente a este tema. Ok, bien, creo que ahí quedó claro. Y es que eso que tú dices me parece que es muy importante y es, las familias por lo general le asignan una responsabilidad a un miembro de la familia, ¿no? Es como usted que no está haciendo nada, usted que se pensionó, cuida al abuelo. Y ayer nos pasaba algo muy curioso, te comentaba antes de empezar este ejercicio, una abuelita al frente de nuestra oficina se desmayó y fuimos a buscar quién viniera a recogerla, no sé qué, y llegó otra abuelita a cuidarla, ¿sí? O sea, la señora no podía ni caminar sola y la otra menos. Entonces, como que ese tema de los cuidadores es un tema de prestarle atención. Olga Lucía apunta que supone que en el interés o importancia que se le da al adulto mayor es cultural. Ya ven que en la cultura oriental los adultos mayores son lo más importante y punto de referencia, y aquí simplemente los vemos como, pone ella entre comillas, estorbo tristemente. Así es, nos cuesta mucho cuidar a nuestros viejos, a nuestros adultos y adultas mayores. Sandra, porque este tiempo pasa volado, tú nos decías que hay unos cambios, ya nos dijiste un poco los cambios normales que se presentan en el proceso de envejecer. Cuéntanos un poco de cuáles son esos cambios entonces que tendríamos que prender la alarma si llegamos a ver en nuestra casa alguno de nuestros viejos o viejas o adultos o adultas mayores que, pues, que están presentando estos síntomas como para salir corriendo a buscar ayuda. Bueno, digamos que
La plasticidad cognitiva disminuye, es decir, disminuye la capacidad de aprendizaje, es decir, se altera la memoria. A corto plazo principalmente y memoria de trabajo. Entendamos la memoria de trabajo como la capacidad de retener información brevemente para trabajar con ella. Como cuando uno está haciendo mercado y va pensando en los precios y se ajusta a su presupuesto. Eso es normal. Pero la memoria a largo plazo, ¿sí? La memoria de los hechos importantes, ya de algo que requiera un procesamiento atencional, no suele alterarse significativamente en la vejez. Entonces, las quejas, muchas de las quejas que yo recibo es, doctora, es que se me olvida que voy a la cocina, es que fui al estudio y no me acuerdo qué iba a buscar. Eso es normal, eso es esperable, eso es memoria a corto plazo y eso es memoria de trabajo. Pero doctora, no me acuerdo del nombre de mis hijos, doctora, no me acuerdo de qué hice ayer, doctora, fui a X reunión y no me acuerdo qué pasó, eso ya es memoria a largo plazo, porque ahí ya debimos haber tenido un momento de almacenamiento de la información para después acceder a ella. Ahí debemos buscar atención, ¿sí? Cuando ya se están olvidando cosas no de la cotidianidad y no que tengan que ver con la atención, sino ya de aprendizaje. Otra de las áreas, ¿sí?, es el lenguaje. El lenguaje, ¿sí?, para que se tranquilicen un poquito, porque siempre he hablado mucho de las cosas negativas, el lenguaje tiende a conservarse. ¿Sí? Un adulto mayor o en los adultos y adultas mayores el lenguaje es el último que se ve afectado. Sí, hablan más despacio, pero eso es por otra cosa. A veces no siguen la conversación, pero eso es por otra cosa. Pero lo que es la habilidad expresiva y comprensiva, por lo general, se mantiene. Entonces, cuando empezamos a ver que cambian palabras dentro de una oración o cambian letras dentro de una misma palabra o no encuentran palabras, eso es un signo de alarma porque el lenguaje suele conservarse. Entonces, esos serían como unos indicadores: memoria a largo plazo, lenguaje y definitivamente comportamiento. Cuando una persona, y no solamente adulto mayor, sino cualquier persona, comienza a hacer cosas que antes no hacía. Entonces, por ejemplo, la persona que era un amor y de repente empezó a ser súper agresivo, ¿sí? O por el contrario, una persona que era de muy mal genio y después se volvió un amor, indica cambios en la corteza prefrontal. Entonces, estas alteraciones en el comportamiento también es necesario que se revisen, ya sea por psiquiatría, por geriología, por neuropsicología. Ok, ok, está buenísimo. Es decir, cualquier alteración que salga de lo que ha pasado siempre normalmente es un indicador de que hay ahí alguna cosa para prestarle atención. José Ricardo se conecta con nosotros. José Ricardo, bienvenido. Utiliza un término que tengo que aceptar, reconocer que no lo había escuchado, pero de pronto tú sí, Sandra, gerascofobia. Y dice él, no querer envejecer. Yo no lo había escuchado, no sé si tú lo tenías ahí en el No radar. lo tenía en el radar, pero creo que por la semántica podemos deducir a qué se refiere. Digamos, dice él, es frente a ese tema de no querer envejecer, ¿cómo educamos a los niños para este tema? Frente al tema de envejecer y verlo de una manera más positiva. Yo creo que desde la normalidad, ¿sí? Siempre le hemos tenido mucho miedo a lo anormal, ¿sí? Entonces, la persona que es diferente es de tenerle miedo, ¿sí? ¿Qué pasa con las fobias con la gente? Con la xenofobia, con la homofobia, con, bueno, todas estas fobias que tienen que ver con las relaciones con las personas es diferente y no sé qué hacer en presencia de, ¿sí? Entonces, si a mí se me aparece de repente una persona con un tercer ojo, yo no voy a saber qué hacer y eso me genera miedo. Entonces, lo primero es, pues es normal. Hay personas que pueden tener tres ojos, ¿sí? Hay personas que son jóvenes, hay personas que son adultas, hay personas que son viejas. Y todo desde este respeto de, pues es normal y está bien. ¿Sí? Qué bueno. Yo no siento que los niños per se puedan tenerle miedo a un adulto mayor. Yo siento que eso puede ser aprendido. Entonces, tal vez ahí lo principal es no le enseñemos a los niños a tenerle miedo al adulto mayor. Ok, bueno, bien, ahí está el llamado a la cordura. Frente a esto que estás planteando anteriormente del deterioro que se presenta en algunas demencias y demás, hay algunos adultos mayores, nos dice aquí Paola, que se ponen muy irritables y algunos agresivos. ¿Cuáles serían esas estrategias para, pues, para manejar una situación de estas en casa, ¿no? Porque muchas veces se le atribuye esa a la vejez, no a la patología frente a lo que le pasa al adulto mayor. Entonces, ¿cómo podríamos manejar este tema en casa? Lo primero es establecer si hay algo que dispara.
Entonces, el perro, el hermano, el amigo, el ruido, la luz, si hay algo en particular que dispara, pues miramos cómo se puede atender esto. ¿Sí? No, es que el ruido no le gusta. Bueno, entonces vamos a poner algo que controle el ruido en la casa. Sí, o le vamos a poner unos audífonos de inhibición de ruido, ese tipo de cosas. Segundo, ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a evaluar para determinar, ¿es que hay un trastorno psiquiátrico? ¿Es que hay una demencia? ¿O es que hay simplemente un trastorno emocional? ¿Sí? Una persona deprimida se pone agresiva. ¿Sí? Una persona triste puede manifestar esto de una forma violenta. ¿Sí? Una persona con demencia frontotemporal también, una persona con un trastorno psiquiátrico también. Entonces ahí es donde debemos buscar a un profesional que nos ayude a determinar qué es lo que está ocurriendo y con base en eso establecer la intervención, el proceso de intervención. Ok, ok, bueno, bien. Sandra, hablamos entonces de que envejecer per se trae cambios, algunos los llamamos normales, otros ya están asociados a una patología. Mi pregunta es, y para ir entrando en el tema grueso de todo este ejercicio, y es, ¿cómo acompañar a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores? Bueno, pues primero que todo, envejecer no es volver a la infancia. Yo escucho eso constantemente. Ay, es que yo a él ya lo cuido como un bebé. Es que ella ya es como una niña. Y eso es coger a una persona y demeritar toda una historia, desconocer toda una historia de vida y todo lo que puede aportar además en su propio cuidado. Ubiquémonos nosotros un segundo si nos dijeran, es que Sandra es una bebé. ¿Sí? Yo me sentiría muy mal porque es como, wow, ¿y qué ha pasado con todos estos años y todo lo que yo he hecho? Entonces eso es lo primero, eliminar completamente esa creencia que es subida y bajada. No, la vida es lineal en donde pasamos por unas etapas y la vejez es solamente una más. A pesar que hay cambios y que disminuye, siempre tenemos que tener en cuenta es qué tanto la persona es funcional y qué tanto estas cosas que nosotros hacemos a su alrededor contribuyen o por el contrario afectan su estado emocional y hasta físico. Entonces decir esto, primero que todo, eliminado. Segundo, es fundamental que se haga un diagnóstico de las necesidades de la persona. Digamos que todas estas cosas de las que yo les hablé al principio no ocurren en todos ni ocurren de manera lineal. No es primero viene la memoria de corto plazo, luego viene la memoria de trabajo, luego viene el lenguaje. No, realmente funciona de una forma aleatoria. Muchas personas nunca lo presentan, muchas personas lo presentan muy temprano. Entonces es primero coger a cada individuo y decir, ok, tú estás bien en esto, estas son las habilidades que están conservadas y estas son las cosas en las que no te está yendo tan bien. En eso es lo que vamos y con base en eso es lo que vamos a generar el plan en casa. Y como les mencionaba ahorita, tiene que ser toda la familia la que se reúna y diga, ok, tenemos al abuelo, tenemos a la mamá, tenemos al papá que está teniendo esto, esto y esto. ¿Cómo nos vamos a dividir esas tareas? ¿Cómo vamos todos a contribuir y cómo cada quien se va a hacer cargo de algo? ¿Para qué? Primero, para garantizar la calidad de vida y segundo, para evitar el síndrome de fatiga del cuidador. Entonces es importante determinar además cuáles son las actividades en las que requiere apoyo y las que no. Porque si entramos a ayudar en algo que no requiere ayuda, va a generar malestar. Recordemos que estamos tratando con adultos y a las personas no les gusta que las ayuden cuando no lo necesitan. Y estar muy pendientes de aquello que sí. Establecer horarios y rutinas es fundamental que abarque aseo, alimentación, tiempo libre, ocio, toda la parte de ejercicio y interacciones sociales. Es fundamental que la persona esté activa y que además sea una rutina repetitiva. Todos los días vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que es una rutina saludable en donde se cubran todos los aspectos, pero que esté muy ordenada. Las personas mayores necesitan estabilidad. Ven, yo te quiero preguntar algo ahí, es cómo lograr eso cuando tenemos, y parte de las creencias y de lo que uno ve, es que llega un momento donde ya no quieren ejecutar tareas, o sea, por fatiga, por, no sé, por tristeza, probablemente asociado a otra patología, pero llega un momento donde los adultos mayores realmente pierden interés por muchas cosas. ¿Cómo promover ese mantener ese tipo de rutinas, Sandra? ¿Cómo nos puedes ayudar o dar luces frente a ese tema? Lo primero es identificar si hay algo de base. Claramente una persona deprimida no va a querer hacer mayores actividades. Entonces atendemos la depresión y luego hacemos actividades. ¿Sí? Y segundo es brindarles también
la posibilidad de participar en la elección de qué quieren hacer y además un amplio rango de opciones, ¿sí? Porque entonces ocurre que no, es que a ella le gusta estar sentada mirando la ventana. Ok, ¿qué le han propuesto? ¿Sí? ¿Cuándo Ok. fue la última vez que ustedes le dijeron quiere tejer, quiere colorear, quiere salir, quiere llamar a sus amigas? Sí, hay que brindarles las opciones, porque pues estamos en Colombia y en Colombia está de moda no poner pereque. Ok. ¿Sí? Y entonces si tenemos esta creencia que los adultos son, entre comillas, un estorbo, este tipo de cosas, pues ellos no van a querer pedir. Ok. Entonces tenemos es que brindarles las opciones. Sandra, de eso que tú nos decías ahorita que son etapas, ahora sí ya José Ricardo me aclaró el punto, ya entendí para dónde ibas, y es cómo, más que para los niños, cómo entrenar a los adultos a que reconozcamos que el proceso de esa línea que tú nos hablas tiene que ver con la vejez y que no resistamos a ese llegar a viejos, ¿no? Porque es el problema, aceptar esas etapas de la vida. ¿Cómo podríamos trabajar que no sea desde el adulto ya cuando empezamos a tener el deterioro, sino desde antes? ¿Qué crees tú o cómo no sugerirías que lo trabajáramos con los adultos? Ujú. Bueno, digamos que yo vivo con una duda y es qué va a pasar con nosotros cuando estemos viejos, con personas que mínimo terminamos el bachillerato, ¿sí? Que tenemos ya una carrera universitaria, que tenemos un posgrado, que hemos tenido una vida muy distinta, mucho más citadina en comparación con los adultos mayores y las adultas mayores de ahorita, ¿sí? El grueso de mis pacientes terminaron primaria, ese es el promedio, ¿sí? Hay varios que tuvieron su carrera universitaria, especialización, pero el grueso no tiene tanta educación. Entonces, eso me parece que es un punto importante. Nosotros tenemos una mayor educación y esto se va a ver reflejado en nuestro funcionamiento cerebral a futuro, que esa es la reserva cognitiva. Yo creería, ¿sí? Sea lo que sea, eso va a tener que ser un estudio transversal muy, muy amplio, pero yo creería que es posible que dada la reserva cognitiva que tenemos nosotros actualmente, no se presenten o se presenten unas demencias diferentes a las que estamos viendo ahorita, ¿no? Porque son cerebros que se han modificado. También esperaría cerebros más dañados debido a los malos hábitos, el consumo de sustancias, de alcohol, ¿sí? Entonces, por un lado, son los hábitos que construimos ahorita y cómo nos construimos ahorita. Es usted que está haciendo para cuando esté viejo, ¿sí? Come bien, hace ejercicio, estudia y no tiene que ser como la carrera universitaria. Aprenda algo. Aprenda a tocar un instrumento musical, a pintar, a bordar, cualquiera de estas actividades y sea lo que sea, es el hacer la paz con la muerte. Y eventualmente nos vamos a morir y eso también está bien. Me gusta ese de hacer la paz con la muerte. Bueno, aquí José Ricardo reafirma tu punto de no volverlos a ser niños, que creo que es un concepto que se utiliza mucho a nivel social. Dina dice, importante no llevar a los adultos mayores a la inutilidad, siempre hay algo que puedan hacer y les gusta hacer, hay que respetar su deseo de ayudar y no llevarlos a hacer una carga que se queda en el imaginario de los cuidadores, tal cual, así es. José Ricardo nos recomienda una película, mira, aquí me encanta porque ya empezamos a interactuar con todos. José Ricardo dice que en Netflix, Los Fundamentos del Cuidador, hay que verla, hay que verla. Olga Lucía, pienso que lo que más afecta a los adultos mayores es dejar de sentirse útil y quisiera que pudiéramos ahondar un poco en ese término de la utilidad. Normalmente cuando las personas dejan de estar ocupadas o se pensionan, se evidencia un deterioro más rápido. Es por eso que existen muchos programas o grupos donde realizan actividades deportivas y culturales. Bueno, creo que ahí está. Carlos, ¿qué hacemos cuando el adulto mayor se queda sin red de apoyo real? Y eso es muy cierto, pasa, ¿no? Llegar a viejo incluye también empezar a perder, ¿no? Y perder amistades, perder círculos, perder todo lo que tenemos alrededor. No buscan ayuda profesional y no entienden lo que está pasando. ¿Cómo generamos procesos reales de sensibilización en esos núcleos familiares cuando esa red de apoyo, red social se empieza a perder, Sandra? Ay, qué pregunta tan difícil. Es muy Dura. difícil porque digamos que tenemos nosotros, o por lo menos yo estoy parada desde el privilegio, si yo soy una persona que brinda atención particular, ¿no? Sí, que es una atención que es costosa y que es muy fácil conseguir en el sentido de a mí me llaman y yo les doy la cita para mañana, ¿sí? O Claro. para el tercer día. Pero estamos en el servicio de salud en donde tenemos el CISBEN o la nueva EPS, este tipo de cosas en donde la atención tarda y tarda y tarda y me llegan después a mí, doctora, llevamos 3 meses esperando la cita. Entonces, eso es,
Yo siento que eso ya es un problema grueso de lo que es el país, que es lo primero que hay que atender. Yo siento que las políticas públicas de salud tienen que mejorar para que ese adulto mayor que no tiene red de apoyo, que está solito, tenga un lugar al cual llegar y lo atiendan, ¿sí? Tenga el servicio de salud que le diga, usted tiene esto, manéjelo de esta forma, tome este medicamento, pero lamentablemente en la mayoría de la población no es así. ¿Sí? Entonces, para personas que tienen cierto poder adquisitivo, yo les diría pues una casa hogar o por lo menos un hospital día, ¿sí? En donde las personas van, hacen actividades con sus pares, tienen ciertas actividades de estimulación cognitiva y regresan a casa. ¿Sí? En las personas que no lo tienen, el panorama ya tiende a ser un poquito difícil porque no tenemos como tal esa red que nos debería brindar, digamos, el sistema de salud. Bueno, y como familia, ¿qué podríamos hacer? Porque siento que si bien está bueno el tema de sacarlo, ¿qué podemos hacer nosotros como familia para convertirnos en esa red? ¿Cuál sería la tarea? Cómo lo podríamos guiar a un panorama un poco más alentador? Ujú. Lo primero, lo que yo les decía era evaluar las necesidades. ¿Qué necesita? Entonces, ¿se puede alimentar solo? Sí o no. ¿Puede caminar? Sí o no. ¿Puede controlar el esfínteres? Sí o no. Empezar a hacer todo un análisis, casi que un flujograma, Dios, bueno, se me olvida la palabra, un diagrama de flujo en donde las personas puedan determinar en qué necesitamos apoyar. Segundo, dividir las tareas. ¿Sí? Usted se va a encargar en las mañanas, usted se va a encargar en las tardes, usted va a cocinar, usted va a ir por los medicamentos, usted va a hacer citas médicas, usted va a aportar dinero, etcétera, etcétera. Y vamos mirando cómo cada persona puede aportar de a poquitos, porque si cada persona del núcleo familiar aporta de a poquitos, es más fácil. Es mucho más fácil si cada uno tiene una tarea pequeña, así esperamos que una o dos personas tengan tareas muy grandes. Entonces yo creo que es repartir tareas. Ok, creo que hay que hacer presencia y yo siempre digo es también prepararnos para llegar a viejos, ¿no? Porque a veces durante nuestra etapa adulta lo que hacemos es generar problemas con nuestros familiares, con nuestros círculos cercanos, pues porque sentimos que la vida nunca va a cobrar factura y ya cuando llegamos a viejos empezamos a darnos cuenta que la familia ya no quiere estar cerca, que los hijos no están ahí, pues también tiene que ver con un montón de consecuencias que traemos de lo que vamos haciendo durante ese camino de la vida. José Ricardo nos dice que sí, que hay programas donde ellos han estado trabajando con prepensionados, que ahora es ley en el país, sí, es real, lo llaman para talleres, sí, tenemos que prepararnos en hacer los duelos y avanzar. Así es, creo que esta me gusta, si tienes más recuerdos que metas, ya están muertos. Una frase dura, pero esto se acaba cuando se acaba. Sí, es así. Yo creo que hay que empezar también a crear un tema de proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida se reconfigura todos los días desde esas posibilidades. Acompañamiento del adulto mayor. ¿Qué es ese término de calidad de vida que utilizamos con los adultos mayores? ¿Cómo hacemos que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan generar esa conciencia? ¿Cómo crear calidad de vida en los adultos mayores, Sandra? Bueno, la calidad de vida básicamente indica o hace referencia a mantener el equilibrio en todas las áreas, ¿sí? Es una percepción muy personal. Mi calidad de vida no es igual a mi percepción de calidad de vida, no es igual a la percepción de calidad de vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces eso es personal, pero es buscar donde todas las áreas estén equilibradas. Es decir, ¿tiene dolor? Pues vamos a disminuir el dolor. ¿Puede comer? Entonces le vamos a dar buena comida. ¿No puede comer? Le vamos a dar asistencia alimentaria. ¿Puede ir al baño? Sí, pues vamos a señalizarlo, vamos a hacer todo para que pueda hacerlo. No puede, entonces vamos a buscar el cuidado, ya sea con pañales o bueno, con otro tipo de estrategias. Básicamente es mantener todos los aspectos de la persona estables. ¿Sí? ¿Tiene algún contacto social? Tiene que tenerlo. ¿Hace ejercicio? Buscamos que haga ejercicio, que salga a caminar, buscar terapia ocupacional, fisioterapia. Es equilibrio, básicamente. Entonces, Okay. si nosotros estamos con nuestro adulto, nuestro abuelo, nuestro papá, etcétera, y vemos que nos está manifestando que en algo no se está sintiendo bien, su calidad de vida se está viendo afectada. Y eso es lo que entramos a atender. Qué bueno, qué bueno. José Ricardo, es una pregunta que me parece bien interesante y es, ¿qué, ¿qué opinión o más bien qué piensas tú de los hogares de paso, de los hogares para adultos? Bueno, digamos que a mi modo de ver deben ser la última opción, ¿sí? Son, ay, bueno, son una opción, ¿sí?
pero sea lo que sea, el adulto y la adulta mayor van a estar mejor en su casa, con su familia, en el entorno que conocen. Puede que si hacemos un salto hacia 3 meses después que la persona esté en este hogar, va a estar bien. Pero lo que es esa transición es muy, muy dura, es muy difícil. O sea, porque es toda la carga emocional de nada de esto es mío, yo no quiero estar acá, yo no conozco a esa gente, junto con un incremento en algunas de las dificultades cognitivas. A una persona mayor se le saca de su casa y se desorienta. Y eso genera un costo emocional muy elevado. Entonces, yo lo vería como la última opción. Y la pregunta que yo me haría si me veo en esa situación es, ¿el bienestar de este familiar o el mío o el de alguna otra persona está en riesgo? Ahí pensamos en una institución. Qué bueno eso. Mientras podamos mantener el bienestar, yo abogo por mantenerlo en casa. Sí, porque a veces también puede resultar siendo una salida, comillas, fácil, ¿no? Y es, pues, es quitarnos el problema, ¿no? Suena un poco peyorativo, pero lo que las familias hacen a veces es quitarse el problema, no asumirlo desde la responsabilidad de cómo podemos mejorar esos entornos. Qué bien. Cartujo dice que en la ruralidad japonesa aún subsiste un modelo de sociedad en la que los abuelos crían a los niños mientras los padres producen. Interesante ser conscientes de nuestro modelo. Sí, así es, creo que se nos olvidaron nuestros viejos. Bueno, Sandra, creo que este tiempo aquí se nos va volado. ¿Qué podríamos empezar a hacer? Porque siento que hay una deuda grande con los viejos a nivel familiar, desde esas creencias para mantener una buena calidad de vida de las personas adultas que viven con nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Si hay alguna pregunta por ahí, bienvenida en este momento. Bueno, me voy a ir a lo práctico, práctico, práctico. Ayudas visuales, calendarios, relojes, horarios, ¿sí? Todo lo que la persona pueda ver y decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto queda en tal sitio. Entonces, hacer pictogramas del baño, de la alcoba, de la cocina, ponerlos en las puertas, de las cosas importantes que necesiten, de dónde está el botiquín. Y se pueden hacer también en el piso unas rutas, puede ser con cintas de colores que lleven a los lugares más importantes de la casa, que vendrían siendo la alcoba y el baño. Por ejemplo, la línea amarilla los lleva al baño, la línea roja los lleva a la alcoba. Y lo pueden hacer solos, lo cual favorece esta independencia y el sentirse útiles, que es un poco de lo que hemos hablado, digamos, el día de hoy. Importantísimo, prevenir riesgo de caída y deambulación. Sí, esto es importante. Cuando una persona mayor se cae es muy peligroso, ¿sí? Y si se llega a desorientar, si se llega a perder en la calle, pues emocionalmente también es muy costoso junto con los riesgos a los que se enfrentan. Hacer etiquetas, ya sea una pulsera, ya sea un dije, ya sea en el reloj, ya sea una tarjeta en la billetera, con datos importantes, datos de contacto y si hay alguna patología que sea necesario atender, como por ejemplo una diabetes, si es una persona insulino dependiente. Establecer mecanismos de control para la ingesta de medicamentos, una lista de chequeo. Si el paciente es lo suficientemente, perdón, si la persona es lo suficientemente funcional, que lo llene, que se tome su pastillita y haga el chulo. ¿Sí? Si no es funcional, pues que tenga participación y que lo vea. Lo mismo con las comidas, lo mismo con el aseo. Importantísimo, tristemente me pasa un montón, las familias no saben la historia clínica de las personas mayores a las que cuidan. Entonces, ¿alguna enfermedad? No, y de pronto el señor o la señora dicen, ay, sí, es que yo tengo diabetes e hipertensión, y el problema es que no podemos confirmarlo. Yo opto por creerles, ¿sí? Pero sí necesitamos que las personas estén enteradas de tuvo cirugías, tuvo alguna enfermedad cuando niño, qué medicamentos toma. Esto es fundamental para que lo sepan todo el tiempo todas las personas que estén con él o con ella. Es fundamental estar pendientes de sintomatología física, tanto lo que reportan como lo que no. Si el paciente dice, ay, Dios mío, perdón, si la persona dice, me duele, me pica, me arde, me rasca, ¿sí? Me caí, hay que revisarlo, hay que atenderlo, pero a veces no lo dicen. Entonces hay que estar pendientes de hematomas, heridas, rasguños, porque pues las defensas no son tan buenas a esa edad y podemos prevenir, si se atiende pronto, podemos prevenir un malestar mayor. Igualmente con la parte emocional.
me siento triste, estoy aburrida, me siento solo, ¿sí? Este tipo de cosas, o verlos decaídos, verlos, si se presentan de pronto alucinaciones, delirios, paranoia, estos son cosas que hay que atender de forma oportuna. Para el manejo, digamos, de estos eventos o de esta sintomatología que tiende a ser un poquito psiquiátrica, ¿sí? Irritabilidad o conductas hipersexualizadas, la recomendación de manejo, digamos, inicial es cambiar el foco atencional, no confrontar. Pasa, por ejemplo, que guardan el dinero y luego no lo encuentran y se alteran. Entonces, yo tengo dos opciones. O le digo, ay, pero es que usted, ¿por qué guardó esa plata? Pero es que mire, nos hace falta. ¿Qué ocurre? Se altera más y nunca se va a acordar dónde guardó el dinero. O, bueno, está bien, ahorita lo ayudo a buscarlo, vamos y nos tomamos un tecito, demos una vuelta, pensemos dónde lo guardó y es mucho más probable que así se acuerden. Escuchar atentamente, ¿sí? El cultivo, ahorita me quedó sonando esa frase de lo de quien tiene más recuerdos que metas, pero en los adultos mayores el cultivo del recuerdo es importante. Eso los mantiene, pues, entre comillas, vivos, ¿sí? Porque el compartir esas experiencias de vida es lo que les genera esa satisfacción. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con un adulto, una adulta mayor que nos ha empezado a contar la historia de su vida. ¿Sí? Y lo mejor que podemos hacer en esas situaciones es escucharlos, ¿sí? Y brindarles los espacios. Entonces, si estamos en casa, cuénteme cuándo fue, cuénteme cuándo hizo, cómo fue, mirar las fotos, todo esto finalmente va a reforzar su entorno, va a reforzar su vida y le da sentido a su proyecto de vida. Anticipar e involucrar a las personas mayores en las decisiones de vida. No podemos simplemente subirlo, bajarlo, traerlo, lo llevamos a la cita médica, le ponemos la inyección y ni por enterado o enterada. Tenemos que participarlo. No, pero es que doctora, no se va a acordar. Bueno, pero le dijiste. Eso es fundamental y en algún momento lo supo. ¿No? Que puedan tomar decisiones. Fundamental. Favorecer rutinas de sueño. Tiene que, dentro de lo posible, acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora y dentro de lo posible no dormir en el día. ¿Por qué? Porque las sustancias que el cerebro segrega cuando dormimos no son las mismas en la noche que en el día. Entonces el sueño realmente reparador es en la noche. Prestar atención a barreras arquitectónicas. ¿Esto qué quiere decir? Prevenir riesgo de caída en los lugares en los que se encuentre. Por favor, no más tapetes sueltos en las casas. Barandas en los baños, tapetes antideslizantes, buena iluminación, ¿sí? Quitar cualquier tipo de obstáculo con el que la persona se pueda enredar y se pueda caer. Y si tiene algún aditamento o herramienta, garantizar que lo use. Las gafas, el bastón, el audífono, este tipo de cosas van a garantizar su seguridad. Y finalmente, para cerrar, para poder cuidar a alguien, tenemos que cuidarnos primero nosotros mismos. Entonces, de nada sirve que yo esté corriendo para arriba, para abajo, con mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi abuela, si al mes voy a estar con problemas gastrointestinales, osteoporosis, alopecia, acné, gastritis, depresión, ansiedad. Todo esto son síntomas del síndrome de fatiga del cuidador. Entonces, ¿cómo se previene esto? No puede ser una sola persona encargada del cuidado y la persona que más contactó, más bien todas las personas que tengan que esta tarea, tienen que ir al psicólogo, mantener una buena atención frente a su salud mental, ir al médico, cuidar su salud física, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien y tener espacios de ocio y recreación. Pero qué maravilla esto, mejor dicho, aquí estaba para todos. Ahí, bueno, aquí hay varios apuntes, algunos están aportando frente a lo que tú planteas. José Ricardo hoy ha hecho varias intervenciones con nosotros. José Ricardo, qué bueno tenerte en este espacio. Todo eso me suena a niños, pero me gusta, voy a repetir, porque los viejitos se quieren morir cuando no hay tiempo para ellos y creo que esa es una tarea, ¿no? Dedicarles tiempo porque también se sienten una carga. Y ayer en la conferencia que teníamos con Ruby cuando hablaban de temas de suicidio, y es que sentirse una carga realmente genera deterioro, ¿no? Entonces, involucrarlos y dedicarles tiempo. Como en la oralidad, hace un tiempo escuchaba yo que la única forma de mantener nuestra riqueza cultural es cuando escuchamos a los más viejos. Hay cosas que nosotros no vamos a saber nunca
Ujú. pero sí la saben ellos. Entonces es como permitir que ese conocimiento ancestral se mantenga en el tiempo para que podamos hacerlo diferente. Bueno, José Ricardo nos envía por ahí varias recomendaciones para que podamos tenerlo, algunos videos de YouTube. Bueno, ahí está. Todo eso suena a niños, pero me gusta eso de no tratarlos como niños, ¿será? No ponerse, así es. Creo que esa a mí también me queda y es un ciclo lineal y por ahí vamos a pasar todos. Esto no hay de que no es la curva que nos han vendido siempre, sino entender que es un proceso. Yo te quisiera preguntar y es, frente a todos estos temas, Sandra, si hay alguien que quiera conectarse contigo, que quiera saber de ti, cómo lo pueden hacer, dónde lo pueden hacer, cuál es tu número o un correo electrónico donde te puedan contactar. Ujú. Me pueden contactar por la página neuropsicologiabogotá.com. Ahí están todos mis datos de contacto. También me encuentran si buscan Sandra Correa, sí, o Sandra Correa Neuropsicología, ahí salgo. Soy fácil de encontrar. Perfecto, entonces ahí está. La invitación es a que cuidémonos, a que nos cuidemos, a que cuidemos a nuestros adultos y que sobre todo entendamos que, pues, que es un proceso y es un proceso que lleva deterioro real, que hay un agotamiento, que hay un deterioro físico, mental y que todos vamos para allá y que se está invirtiendo, ¿no? Ya nos estamos volviendo viejos. Esa es la preocupación del mundo actualmente, realmente es Así ¿qué es. vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando todos seamos viejos y no haya jóvenes? Así es, bueno, creo que esa es nuestra tarea. La tarea no es ponernos a ser niños, no sé, bueno, cada quien elige ahí cuál va a ser su tarea de hoy, viernes, cuidado por favor. José Ricardo dice, Sandra, mil gracias, gracias Sandra y David por el espacio, la valiosa reflexión de hoy, conciencia y aceptación de este momento de la vida como proceso. Bueno, sí, esa es la tarea, pensarnos en un mundo diferente para nosotros, y creo que es lo que a veces se nos va con tanto ruido en el ambiente que vamos a pensar en el futuro de los niños. Y sí, el futuro de los niños lo construimos aquí ahora, nosotros teniendo calidad de vida para que cuando lleguemos a viejos podamos brindar otras posibilidades para esas generaciones que vienen. Sandra, un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que estuvieron escuchándome también. Para ti, mil gracias, un abrazo para todos, por aquí se van despidiendo, un abrazo, cuídense mucho, bendiciones, nos vemos mañana a 6 de la tarde con otro tema de estos que a todos nos interesa, que a todos nos importa, cuídense mucho, ya saben, si hay alguien que usted crea que le puede funcionar esta información, compártale el video, invítelo a que nos siga en redes sociales, es ir a la página de Conexiones Consultorías y darle me gusta, Conexiones DST en Facebook, y ahí estamos para ustedes. Un abrazo, nos vemos mañana a 6 de la tarde. Descansen, por favor. Cuidado que hoy es viernes, ojo con el consumo de alcohol y demás. Un abrazo para todos, feliz tarde, un dedito arriba ahí en redes sociales. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta mañana. Chao, Sandra, gracias. Chao, que estén muy bien.